Somos Casa de Oración Tijuana Loma Dorada y siempre es un privilegio servir al Dios verdadero, al único Dios, el cual por medio de Jesucristo nos dio la vida eterna. Estamos, como bien saben, y si no lo saben, con mucho gusto se lo digo, en una transmisión que es estudio bíblico, el cual es de martes a viernes. Están estudiando los evangelios y los viernes nos toca estudiar o ver el evangelio según San Juan. Antes de iniciar, quisiera ponernos en manos de Dios para que Él sea siempre obrando en cada uno de nosotros. Bendito Señor, en nombre de Jesús, te doy muchas gracias por la oportunidad, mi Dios, que nos das de seguir aprendiendo tu palabra, de seguir compartiendo, mi Dios, las cosas que tú has puesto en tu palabra, el cual nos permites, mi Dios, transmitir. Te pido que seas tú siempre obrando en el corazón de cada uno de nosotros, que pongas en nosotros el querer y el hacer, que traigas convicción en nuestra vida, que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad absoluta, Padre. Ayúdanos, danos gracia para aquellos que nos van a escuchar, aquellos que nos van a oír, para que sea tu propósito cumpliéndose en cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y como le decía, estamos en la serie Estudio Bíblico en el Evangelio según San Juan. La semana pasada vimos el capítulo 1 y este viernes nos toca ver el capítulo número 2. Y le comento que a diferencia de lo que es un mensaje, a diferencia de una predicación, pues un estudio bíblico es un poquito más estructurado. Sería muy bueno que se tomara las notas. Hay cosas que son muy importantes, que son fundamentales en el sentido de una oración, en el sentido de cómo se dicen las cosas. Entonces, si tuviera oportunidad, en todos estos mensajes que se están dando, siempre hay palabras que uno va conociendo, siempre hay sucesos, etapas que suceden en la historia, que realmente para nosotros viene a ser de mucha ayuda en la comprensión de la palabra de Dios. Y dando un pequeño repaso para entrar como introducción al capítulo 2, en el capítulo 1 vimos cómo Juan presenta a Cristo como desde el principio. Lo presenta como el Hijo de Dios, lo presenta como el Verbo, el Logos, el Dios encarnado. Lo presenta como el Cordero que quita el pecado del mundo, como aquel que es el que bautiza con el Espíritu Santo, que solo en Él, por medio de creer con fe, podemos ser llamados hijos de Dios, y que por medio de Él es la única forma en que nosotros podemos llegar al Padre. Y el capítulo 1 termina cuando Jesús tiene una plática con Natanael, diciéndole que no se sorprendiera por lo que él le había dicho acerca de Natanael, que lo que iba a ver después, eso realmente era mucho más importante. Y así inicia el capítulo 2. Después de tener esa plática con Natanael, el capítulo 2 dice en Juan 2:1 al 2: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Mire, a veces hay cosas tan simples, hay cosas tan sencillas en la vida diaria que pueden pasar desapercibidas para cada uno de nosotros. Sin embargo, para Dios todas las cosas le puede ocupar siempre para cumplir sus propósitos. Todas las ocasiones Dios puede convertirlas en algo de bendición. Mire, para empezar vamos a leer ver ciertas características. Una de las características es que realmente Juan menciona que estaba la madre de Jesús y Jesús y sus discípulos como invitados. Es decir, no eran realmente los invitados especiales, no eran aquellos que iban a ser nombrados, eran simplemente unos invitados más. Y muchos historiadores bíblicos concuerdan que en ese tiempo donde se suscita ese evento, José, el padre adoptivo de Jesús, o el padre, pues sí, no biológico, evidentemente, de Jesús, ya había muerto. Esa es la razón por la cual se nombra, en ese evento ya no se nombra, y en lo sucesivo prácticamente no se nombra como si José estuviera vivo. También es importante aclarar que no hay un mandamiento como tal
que las festividades, en este caso una boda, sean pecado. No hay algo que la Escritura mencione, como a veces hay ciertas, pues ciertas filosofías tomadas fuera de un contexto, en donde toman como pecado el tener una festividad. Si así fuera, pues Jesús no hubiera estado ahí. Sin embargo, no todas las cosas convienen, no todas las cosas a nosotros el día de hoy viene a ser de beneficio a nuestra vida, pero no por eso también deberíamos de tacharlo como que no se debería de hacer o como si realmente fuera pecado. Mire, le aseguro que hay muchos eventos sociales en donde el pecado no es el fin de reunirse, y lastimosamente o desgraciadamente puede haber que en algunas congregaciones llamadas cristianas abunde el pecado. Entonces, al final no es el lugar donde uno esté reunido. Al final lo que sale y lo que emana del corazón es realmente lo que Dios ve. En este caso, Jesús y sus discípulos estaban en una fiesta, y la tradición judía menciona que las fiestas, las bodas especialmente en aquel tiempo, eran largas. Realmente era una de las fiestas más solemnes que podía haber. Era todo un ritual, una boda. Tanto así que se corrían un tiempo en donde eran preinvitados, donde después tenías que confirmar la invitación, y realmente era desairar a aquel que te invitaba a la boda si tú de pronto no ibas. De ahí es que en la enseñanza de las bodas del Cordero, los judíos entendían claramente que ellos eran los que habían fallado. Cuando le hace la mención de que hubo una boda y habían sido invitados a la boda, pues esa era la tradición judía. Una boda era algo solemne, era algo muy importante, era algo que duraba mucho tiempo, en donde los novios se consideraban como una de las cosas que le pasaba en la vida más importante. Y ahí estaba Jesús. Ahí estaba ese hombre que en ese tiempo todavía no era conocido, en donde ese tiempo todavía sus discípulos dudaban de él, y estaba porque había sido invitado. En el 2:3 es donde empieza lo que uno debe entender, qué es lo que Jesús estaba haciendo ahí, qué es lo que Jesús realmente estaba tomando parte en una boda judía. Y del 2:3 al 5 menciona la palabra de Dios. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Miren, es importante siempre, y muy importante, que la traducción de la Biblia que nosotros estemos leyendo sea lo más apegado al original. ¿Por qué? Porque hay versiones en donde ya se ocupa la paráfrasis, en donde ya no le dicen mujer. Y es vital y es muy importante el que en el original uno sepa que Jesús le dice mujer, y que Juan de pronto lo mencione como la madre de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le contesta: ¿qué tienes conmigo, mujer?, es algo que si no hubiera dejado por escrito de esa forma, si hubiera muchas, si de por sí se hicieron malas interpretaciones de este texto, pues hubieran sido mucho más. Miren, vamos a empezar a leerlo. Dice que en aquel tiempo las invitadas, principalmente mujeres, ayudaban a lo que era la repartición del vino. Las mujeres invitadas, las que eran probablemente conocidas de la novia o el novio, se dedicaban y ayudaban porque era una boda muy grande. Eso es lo que dice la historia judía. Eran tantos invitados que las mujeres se ofrecían, y es la razón por la cual de pronto la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. No vemos que viniera alguien a decirle y estuviera María sentada y de pronto dijeran: oiga, María, ayúdanos porque se nos acabó el vino. Eso no dice. Dice que la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. La razón, le comento,
era porque la tradición judía, las mujeres, las invitadas servían. Entonces es muy probable que María se haya dado cuenta cuando va a ver el vino, decir, hey, ya se acabó. Y era una desgracia para un evento tan grande que se acabara el vino tan pronto. Entonces, no teniendo más a quién recurrir, María recurre a Jesús. La respuesta fue realmente contundente. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Para empezar, debemos de darnos cuenta que no le dice, por ejemplo, sí, mamá, ahorita voy a hacer lo que tú me digas. O que de pronto le dice, mamá, no me obligues a hacer algo que yo no quiero hacer. No dice eso. Jesús pone muy claro cuál es su posición. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Dando a decir, mira, tú no tienes nada que ver en el propósito que yo vengo a hacer. Así de claro es la respuesta. ¿Por qué? Porque cuando Jesús entiende que María tiene una necesidad, así como cualquiera de nosotros tiene una necesidad, Jesús sabía que él tenía que hacer algo extraordinario y no era su tiempo. Y eso a él no había venido. Él no había venido a resolver las cosas cotidianas que el hombre le suscitaban. Por eso le dice, aún no ha venido mi hora. Por lo que yo he llegado, por lo que he venido y me he encarnado, no es por esto. Mujer, no tienes tú nada que ver conmigo. Es a veces difícil escuchar una contestación de esta forma, de esta manera, pero Jesús sabía que era necesario. Jesús sabía que sus discípulos estaban viendo. Jesús sabía que a lo mejor los sirvientes también de pronto iban a recordar, iban a decir, hey, yo recuerdo que Jesús se sujetó a su madre e hizo todo lo que ella le dijo, y eso no dice la Escritura. La Escritura dice que María tenía necesidad y fue a decirle a Jesús su necesidad, sabiendo que Jesús era el único que le iba a poder ayudar. Lo que viene después es cómo su madre se sujeta a lo que Jesús le dice. Su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que él le dijera, porque al final él es el que sabe, al final él es el que puede, al final María es una mujer como una de las mujeres que aparecieron en la Escritura, una mujer que tenía virtudes, pero que también tenía defectos, que evidentemente necesitaba salvación, que evidentemente necesitaba de Jesús, necesitaba de Cristo, y ella no tiene culpa, como muchas veces lo han dicho, de lo que el hombre ha hecho de su persona. Pero la realidad es que en la obra que Jesús vino a hacer en este mundo, María no tenía nada que hacer con él. ¿Ok? Entonces vemos que algo muy común y corriente, que muy probablemente en las bodas sucedía muchas veces, que era que algo se acabara, Jesús lo ocupa para hacer algo extraordinario. Y es algo, hermanos, o quien me esté escuchando, hermana, o persona que me esté escuchando, es algo que hasta el día de hoy, esa señal, como Juan lo menciona, es trascendental en la vida del cristiano. La enseñanza espiritual que ocupa o que nos enseña Jesús en esa circunstancia es algo realmente que cuando los discípulos lo logran entender, es donde ahí su fe empieza a madurar. ¿Qué es lo que les dice? De Juan 2, 6 al 8, vamos a ver qué es lo que realmente ellos vieron de Jesús. Juan 2, 6 al 8. Dice, estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevádselo al maestresala, y se lo llevaron. Miren, haciendo un poquito de estudio, esas tinajas al final, en resumen, podían contener alrededor de 600 litros. Y esas tinajas se ocupaban para lo que era pues lavarse las manos, para hacer los ritos de purificación para antes de comer a un alimento o antes de hacer algo. Eso en nuestra vida puede o podemos darle la aplicación de que lo que había ahí representaba el exterior
del hombre, todo lo que el hombre hacía con tal de estar puro, todo lo que el hombre hacía para para que Dios se agradara de él, es lo que en ese momento esas 6 tinajas que eran de agua podían representar para dar la enseñanza de Jesús. Para ellos era muy valioso el agua, porque eran tan quisquillosos que ni siquiera podían agarrar un alimento sin lavarse las manos, y es hasta la altura del codo. Así eran ellos porque pensaban que necesitaban ser purificados de esa forma. Mire, eran tanta agua porque eran también muchas las personas que participaban en tales ritos. Al final era una boda judía y todos los judíos tenían como principal característica la religiosidad. Podemos también podemos también ejemplificar que esas tinajas, como era el acto de la purificación, representaba o pudiera apuntar hacia la ley. Podría decir que esa era una parte, una enseñanza que ellos guardaban celosamente. Lo que Jesús hace, de verdad, es algo que a los discípulos, cuando lograron comprender, lo vamos a leer para que usted pueda ver qué fue lo magnífico que hace. Miren, el apóstol Juan no explica qué fue lo que realmente hizo, no da detalles, no dijo, mira, lloró, no dice, y dio 7 vueltas alrededor. ¿Por qué? Porque lo importante no era realmente la señal, lo importante no era el milagro, lo importante no era el hecho como tal, sino la enseñanza espiritual. Por eso Juan se centra en las palabras de Jesús. Por eso Juan lo que sí explica es lo que Jesús quiso enseñarnos y nos quiere enseñar al día de hoy con ese milagro. En Juan 2, del 9 al 11, es la enseñanza espiritual. Dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Podemos ver, como hemos leído en un principio, pareciera que no tenía sentido que se le llamara Jesús porque simplemente se hubiera acabado el vino. Pero Jesús ocupa algo ordinario. Jesús ocupa una situación tan cotidiana en nuestra vida para siempre enseñarnos algo de él. A veces pasamos por circunstancias que podría decir, oye, esto no tenía nada que ver, pero vemos siempre una enseñanza espiritual. Siempre Dios saca y convierte lo ordinario en algo extraordinario. Cuando Jesús se da el tiempo de hacer esa señal, era pensando justamente, porque Juan lo explica, en sus discípulos. No era ni en María, no era ni en el novio, no era en el maestresala, ni en los sirvientes. ¿Era en quién? En los discípulos. Acabamos de ver que a Natanael le dijo, mira, no te sorprendas por lo que yo te acabo de decir. Mucho mejores cosas o mayores cosas verás. Y él empieza su ministerio, empieza la primer señal, sus discípulos lo estaban viendo, y entonces dice Juan, y sus discípulos creyeron en él. Ese es el propósito. Al final el propósito de una señal, al final el propósito de un milagro, nunca se trata del cómo, nunca se trata de darnos 7 pasos para que tú obtengas un milagro. Se trata siempre de que nosotros podamos ver la señal de que Cristo es Dios. Dice, y manifestó su gloria, manifestó su poder, manifestó realmente su esencia. Y eso es lo que uno debe de ver en todas las circunstancias que pueda haber, y no centrarnos en lo que era al final un simple, por decir algo, milagro. El milagro como tal puede venir a nuestra vida, pero al cabo de un tiempo la circunstancia puede estar igual que antes del milagro. Pero si nosotros nos enfocamos en Jesús, le aseguro que no seremos nunca más iguales. Mire,
yo me imagino la cara de los sirvientes, de verdad, cuando yo leía esto, los sirvientes van, que era un maestresala, pues era prácticamente el encargado organizador de la boda. Y de pronto el sirviente va y él sabe que la vasija tenía agua. Y van, y me imagino la cara de ellos, y dice, híjole, esto ya se arruinó. Pero cuando el maestresala o el encargado, organizador, prueba el agua, que él no sabía que era agua, es donde dice, wow, o sea, el mundo o la mayoría de la gente pone el buen vino primero y ya después cuando ya no sienten el sabor o cuando algunos ya pueden estar borrachos, ponen el inferior. Sin embargo, este es diferente. Y esa es una enseñanza espiritual que si nosotros queremos darle una aplicación, si nosotros queremos darle una ejemplificación, como decíamos que ellos lo ocupaban para el rito de la purificación, uno puede decir que la ley realmente nunca fue mala, que la ley dada a Moisés por medio de Dios y ocupándola genuinamente, ocupándola de una buena manera es buena. Sin embargo, nunca tenía oportunidad el ser humano de cambiar. La ley solo mostraba el pecado, sin embargo era buena. Pero cuando Cristo viene, cuando Cristo mora en nosotros, lo que viene a ser después es mucho mejor. Miren, habían dos cosas que uno puede ver en este pasaje. Uno, que el agua limpiaba, pero la sangre del cordero, que es lo que puede en algunos casos simbolizar el vino, cubre, limpia todo pecado. Y esa es la gran diferencia. El agua intentaba hacer algo que no podía hacer, pero cuando lo transforma el agua y lo pone en vino, ese vino sí es totalmente reparador. Ese vino logra hacer lo que nunca los ritos pudieron hacer con el pueblo de Israel, ni lo podrá hacer nunca. Entonces, lo que venía primero no era malo. La ley realmente era buena, pero era imposible de cumplir y solo nos acusaba de nuestro pecado. Pero el vino, que representa la sangre que Cristo iba a derramar por cada uno de nosotros, es la única que de verdad nos iba a redimir, es la única que nos iba a limpiar de todo pecado, es la única que nos iba a permitir que el Espíritu Santo morara en nosotros. Y como dice el mismo Juan, todo esto sirvió para que los discípulos fueran todavía creyendo más en aquel que les había llamado. Y esa fue una de la primera parte del capítulo 2, que yo lo vi como dos puntos principales, que el punto número 1 era las bodas de Caná y que era la conversión del agua en vino. Y la segunda parte yo lo vi como la purificación del templo. Un solo capítulo, pero dos temas que realmente pues no tienen mucho que ver uno con el otro. Sin embargo, la enseñanza es exactamente igual. Juan 2 del 12 al 17 nos narra la purificación del templo. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Miren, la segunda parte del capítulo nos sitúa en un evento muy importante para los judíos. Es más, era importantísimo para los judíos, que era la Pascua. Miles de personas venían de diferentes partes solo para poder ofrecer en el templo a Dios sus sacrificios, para poder ofrecer las ofrendas, para poder recibir de la presencia de Dios, ponerse a cuentas con Dios. Y entonces, ¿cómo se debe haber sentido Jesús cuando llega y lo que debió de haber sido todo preparado para que el corazón arrepentido
para que las personas necesitadas de Dios, para que todos aquellos que buscaran una restauración pudieran tener todo lo necesario para que ellos salieran del templo, salieran de la presencia de Dios, y ven de pronto gente que estaba abusando de la fe de las personas. A veces uno pudiera pensar, oye, fue un poco exagerado lo que Jesús hizo, oye, ¿por qué se enojó tanto? La realidad es que sí era algo muy triste, algo muy molesto. En pocas palabras, era un abuso. Lo que estas personas estaban haciendo era abusando de las personas, abusando de la fe, abusando de la necesidad, abusando del dolor, de todas las cosas que esas personas pudieron traer. Estaban solo buscando la presencia de Dios, y ellos de pronto le decían, tú no puedes pasar. De pronto decían, mira, tu animalito, yo creo que no va a ser acepto, te vendo aunque está más caro. Todo eso estaba suscitándose afuera del templo. Cuando Jesús llega, se da cuenta de que las personas estaban siendo abusadas, que las personas estaban siendo dañadas, que las personas por las cuales él mismo iba a morir estaban de pronto cerrando el corazón a Dios, porque lo primero que se estaban encontrando eran a personas, y disculpe por lo que le voy a decir, rateras, vivales, aprovechadas, que no tenían escrúpulos y simplemente abusaban y una y otra vez de las personas. Yo sé que tristemente esto no ha cambiado. Tristemente en muchas llamadas falsamente iglesias cristianas, llegan personas necesitadas de Dios, llegan personas con cosas pesadas, con cargas en su vida, y de pronto han escuchado que hay un Jesús, han escuchado que alguien va a llevar sus cargas, han escuchado que hay un perdón gratuito, que han escuchado tantas cosas, y se mueven de sus casas y hacen un gran sacrificio, y cuando llegan a un lugar, desgraciadamente se encuentran a rateros, desgraciadamente se encuentran a vivales, desgraciadamente se encuentran a personas que lo único que quieren son sus bienes, lo único que quieren son sus posesiones, y la actitud que tuvo Jesús en aquel tiempo es la misma que tiene el día de hoy. Es algo que le molesta, es algo que realmente son de las pocas cosas que pudimos ver a un Jesús poniendo autoridad sobre cosas. De pronto él agarró y corrió a todos, de pronto tiró todas esas cosas, porque el celo de la casa de Dios es algo santo, es algo sagrado. Qué bueno que nosotros pues tenemos a pastores que nos llevan por un buen caminar, que nos enseñan la buena palabra, y que lo que buscan de cada uno de nosotros es ser transformados a imagen y a semejanza del Hijo de Dios. Pero no en todos lados es así, y es digno de enseñar que Jesús no tiene nada que ver con eso, que Jesús, así como lo tuvo una vez y tiró todas esas cosas y agarró todavía y azotó a algunos que pudo alcanzar, es el mismo sentir que tiene el día de hoy ante esas iglesias que no tienen temor de Él. Nosotros debemos de tener siempre cuidado, debemos de alimentarnos siempre de la palabra de Dios, para poder discernir cuando hay una iglesia sana, cuando hay una sana doctrina, porque la misma palabra dice que en esos tiempos habrían ese tipo de hombres, en ese tiempo habrían lobos rapaces vestidos de ovejas. Pero vamos a hacer la diferencia, vamos a hacer esa iglesia que realmente predique la palabra y la buena palabra de Dios. Juan 2 del 18 al 21, después de que Jesús tiene este encuentro con ellos, yo me los imagino así un poco asustados, como diciendo, híjoles, ¿qué pasó? Nadie había venido, ya teníamos años haciendo esto, nos habíamos enriquecido, esto ya lo habíamos tenido, y de pronto llegó alguien y nos echó a perder el negocio. Y lo que hacen es, y los judíos respondieron y dijeron, a ver, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Mire, la respuesta de los religiosos que había en ese tiempo nos muestra una gran verdad. Los judíos no le dijeron, Jesús está siendo injusto,
Los judíos no le dijeron, hey, lo estás interpretando mal. Los judíos no le dijeron, no es lo que parece, tú no entiendes. No, ellos sabían que la acusación que había en su contra era verdadera. Ellos sabían que ellos lo estaban haciendo mal. Ellos sabían que no era lo que Dios quería. Y lo único que logran hacer, a ver, ¿tú quién eres para decirnos las cosas? O sea, no dicen y no se defienden de que ellos no son rateros. Ellos lo único que dicen, a ver, ¿tú quién eres para decirme ratero? O sea, para decirme mis verdades. A lo que Jesús responde como solo él pudo haber respondido, como aquel que tiene el poder y que tiene la autoridad. Dice, mira, y enseña también gran parte de lo que había en el corazón de esas personas. El templo, que Jesús les trata de enseñar, el templo que tanto orgullo les da, solo le ha servido para ir aumentando su religiosidad. Solo les ha servido para ponerse en la posición donde están. Solo les ha servido para de manera exterior dar muestras de una religiosidad, pero se han perdido de lo mejor. Pero la realidad es que es necesario que ese templo que ustedes adoran caiga en pedazos. Pero no se preocupen, en 3 días les voy a demostrar cómo se levanta un verdadero templo. Eso es algo que esas personas no lo pudieron comprender. Eso es algo que de pronto dijeron y vieron ese templo tan hermoso, ese templo tan bonito, y dijeron, es imposible que en 3 días tú levantes. Pero dice la palabra de Dios, él hablaba de él mismo. Él hablaba de lo que iba a ser su cuerpo. Él hablaba de que por medio de su muerte y de su resurrección, toda la religiosidad que había antes de Cristo iba a ser expuesta. Todo lo que eran los líderes religiosos, todo lo que eran las tradiciones, cuando Jesús muere y resucita, entonces crea lo que es la iglesia. La verdadera iglesia de Cristo nace cuando Cristo resucita. Y cuando resucita dice ahí que todos iban a poder ya ser partícipes, que ya no iba a ser necesario hacer las cosas que ellos estaban enseñando que se hiciera. En 3 días Jesús tiró todas las tradiciones. En 3 días Jesús exhibió a lo que eran religiosos y nos dio a nosotros la oportunidad de ser parte de su cuerpo, ser parte de lo que hoy es llamada la iglesia de Cristo. Y sabemos que no está en un templo hecho por manos de hombre, sino que todo lo contrario, Cristo mismo es el cuerpo y nosotros formamos el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Y ya terminando, en los versos del 22 al 25, se cumplió, dice Juan. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Fíjese, toda la enseñanza, todas las cosas que Jesús va haciendo y va dejando por escrito en su palabra sirve para que nosotros creamos que Él es el Cristo, para que nosotros creamos que Él es el Dios verdadero. Por eso Juan en este libro dice, y todas estas cosas se escribieron para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Esa es el mensaje principal de este libro, que creyendo en Jesucristo nosotros tengamos vida eterna. Entonces los discípulos se acordaron de lo que Jesús había dicho y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Eso habla acerca de su divinidad. Dios es el único que puede discernir los pensamientos de los hombres, y Cristo también lo podía hacer. Cristo sabía lo que había en el pensamiento, Cristo sabía lo que había en el corazón, y eso es algo que a nosotros nos debe enseñar el día de hoy algo. Mucha gente alaba a Dios, mucha gente cree en Cristo cuando ve milagros, cuando ve señales, cuando de pronto dice, wow, realmente es sabio, pero Dios sabe lo que hay en el corazón. Y mire, muchas de esas personas que creían en esas señales fueron los mismos que después gritaban, crucifíquenle, porque así es el corazón del hombre, porque el corazón del hombre es perverso y es engañoso, pero a Dios y a Cristo no le engaña a nadie.
Él sabe exactamente lo que hay en el corazón de cada quien. Y eso es un mensaje que al día de hoy nosotros nos debe de llevar a tener un temor reverente a Dios. Cómo nos estamos acercando a Dios, cómo estamos orando a Dios, cómo le estamos sirviendo a Dios, porque Él lo sabe todo. Así como Él decía y dice, mira, pero Jesús mismo dice, no se fiaba de ellos. Qué bueno, de verdad, que nosotros seamos aquellos que Dios haya encontrado fieles. Y no de aquellos que de pronto pueda decir, yo no me fío de Él, porque yo sé que Él busca algo y no me busca a mí. Yo sé que no me fío de aquel porque con su boca dice una cosa, pero su corazón está lejos, etcétera. Dios es el único que sabe todas las cosas. Y Juan 2:22 nos enseña que Jesús no se fió de muchos que en ese tiempo decían que habían creído en su nombre. ¿Por qué? Porque como les digo, cuando tuvieron oportunidad, gritaron, crucifíquenle. Mire, pues nada mejor de verdad que conocer la Escritura para ir conociendo cada día más de Jesús, conociendo este cuarto evangelio. Nos damos cuenta que los tres primeros evangelios hablan y ven la perspectiva, ven la vida de Cristo de una forma, y Juan llega y la complementa, y es necesario conocer toda la Escritura, es necesario poner atención a todas las clases que son muy enriquecedoras. Por mi parte, pues esta segunda clase ha sido todo, el capítulo 2. Vimos dos grandes temas que son las bodas de Caná, en donde hubo la transformación del agua en vino, y también donde vimos la purificación del templo. Pues por mi parte esto ha sido todo. Si Dios lo permite, nos veremos el próximo viernes viendo el tercer capítulo. Que pasen una excelente tarde y que Dios les bendiga. Hasta luego.